Nikon Z9, más de 45 millones de píxeles, 120 fotogramas por segundo, 8K 60p. Dejarme beber, que es que te asustan estos datos. Desde luego es para beber, porque así a priori no es una de las mejores máquinas sin espejo jamás construida. Ya hemos tenido la oportunidad de fotografiarte, de poderla probarla con un poquito más de profundidad y con muchas ganas de arrancar este año 2022 con este vídeo que ya lo había prometido en nuestros diferentes canales y redes sociales, y aquí estoy ya un poquito con la cámara un poquito más pausado, más calmado, y que de luego, bueno, pues estas características, tres de las que os he dado al principio, que pueden ser el titular, eso que habéis podido ya leer y ver en otros, digamos, canales o en otros medios, en la propia marca Nikon, pues bueno, pues de luego creo que no va a defraudar a nadie. Estamos ante una cámara que de luego en verano empezamos ya a hablar de ella, ¿no? Incluso vimos como algunos usuarios próximos a la marca en las Olimpiadas de Tokio 2020, aunque ya sabéis que se celebró el verano del 2021, y más siendo en Tokio, ¿no? Que es un poco el centro neurálgico de estas grandes multinacionales japonesas, que bueno, pues cómo no iban a tener una cámara súper profesional, más cómo viene dando la competencia, ¿no? Esta Sony A9 II, esta Sony A1, Canon EOS R3 de una forma más reciente, pues bueno, yo creo que Nikon era la hora, ¿no? De que le tocara poner algo encima de la mesa potente, y que realmente yo creo que no se han guardado casi nada. Estamos ante una de las cámaras, pues insisto, que más va a dar que hablar, y que luego, bueno, pues yo creo que va a hacer las delicias para los que son usuarios de Nikon. Yo creo que muchos, para los que a lo mejor lo fueron y se han ido a otras marcas, quizás sea un reclamo para volver a su amada y ansiada Nikon, y que de luego sí que es cierto que es una cámara que va a cumplir esas, digamos, premisas que el fotógrafo de Nikon profesional pues iba buscando. No deja de ser ese tope de gama, ese buque insignia, esa cámara que está pensada, pues eso, para el típico fotoperiodista, fotografía deportiva, fotografía de naturaleza, aunque yo creo que el abanico de posibles usuarios, viendo un poquito las características de la cámara, se puede digamos, abrir a muchísimos otros usuarios. Es decir, yo creo que no es un perfil solo y fijo de estos, aunque sí que es una cámara pues muy apropiada para ellos. Se nota enseguida, ¿no? Pues cuando la coges, ¿no? Esta carcasa aluminio magnesio que tiene en su interior, pues denota esa robustez, solidez, este grip profundo que te permite pues cogerla muy bien, tanto en posición horizontal, pero también en la posición vertical. Toda la disposición de la botonería, pues bueno, pues a los que hemos utilizado la marca en muchas ocasiones, pues nos parece realmente sencillo. Está todo como muy bien puesto, desdoblado tanto la posición horizontal como la vertical, los diferentes modos de enfoque, la manera de activarlo, los diferentes joysticks, diales, ruedas, pues yo creo que está todo como muy bien pensado, como no puede ser de otra manera. Y luego, bueno, pues teniendo en cuenta y comparándola con lo que es su hermana de gama, la Nikon, no más de que de gama, ¿no? La gama profesional con espejo, esa Nikon D6, estos 1160 gramos, que es el peso que tiene la cámara, pues de luego la hacen ser un 20% más ligera que lo que era lo que es una Nikon D6, con lo cual yo creo que es otra de las cosas que ya no tanto por el modelo, sino por lo que es el sistema, el cargarse ese sistema reflex, pues un poco la delicia, ¿no? Que teníamos todos. Yo creo que había muchas ganas, también quizá algo de necesidad por parte del fabricante de decir, aquí estoy yo, esto es mi hoja de ruta, y ya solo tendremos que esperar que por la pandemia y por las diferentes crisis de la fabricación de semiconductores y microchip, quería decir, pues haga que, bueno, pues puedan producir, fabricar todas aquellas que ya de muchos de vosotros habéis pedido, habéis confiado en Fotografiarte para hacer esas primeras reservas, y que, bueno, pues trabajaremos duramente pues para insistir al fabricante que, bueno, pues que nos pueda poner marcas o cámaras o unidades en el mercado, ¿no? Os decía como primera característica esa gran solidez, un cuerpo estabilizado a 5 ejes, con objetivos de la serie Z con función VR, pues vamos a tener hasta 6 pasos de estabilización en todos los ejes, digamos, y que, bueno, pues también, pues un poco lo que me gusta, ¿no? Esa disposición de la botonería, un doble tarjetero CF Express, ya le había metido aquí una tarjeta de este tipo, pero bueno, podríamos meter una segunda tarjeta de las de tipo CF Express tipo B, y que, bueno, pues nos va a permitir pues tener esa, digamos, rapidez, porque de luego otra de las cosas que hay que destacar en estas cámaras súper deportivas, que las llamo yo también, ¿verdad? Porque no deja de ser una cámara pues que te estos 120 fotogramas por segundo, ahora diré cómo y cuándo lo hace o cuándo lo puede hacer, pero en cualquier caso, por ir un poco por orden, lo segundo que habría que destacar, esa, digamos, esfuerzo que hacen todos los fabricantes, Nikon no podía ser una excepción, en conseguir una F espectacular. Una F en cuanto a la velocidad de conseguir el foco, eso ni que hablar, ya se había podido conseguir con otras unidades, pero también en este caso pues incorpora pues todo ese, digamos, AF de seguimiento 3D, y lo que, bueno, el fabricante ha querido llamar que es el mejor sistema autofocus jamás montada en una cámara Nikon, y que creo que se aprecia rápidamente, porque la
esta cámara, pues bueno, tiene la función Deep Learning, o sea, la inteligencia artificial, que ya me venís oyendo hablar de ella en diferentes modelos de cámaras, marcas, y que Nikon no ha podido dejar de estar en este modelo tan tope de gama, ¿no? Y que lo que te hace que de una forma simultánea pues sea capaz de determinar si lo que está enfocando es una cosa en cuanto a un objeto, o una persona, o un animal, si este animal tiene 4 patas y va por la superficie terrestre, o bien es un ave y va volando, y que bueno, pues es capaz de fijar ese enfoque, esos ojos, hacer ese seguimiento 3D con un aprendizaje realmente interesante, y que te permite que la fotografía de acción o la fotografía deportiva pues prácticamente tengas que centrar más bien en la escena, porque lo que son los barridos de seguimiento, ese seguimiento 3D, pues es realmente fácil de conseguir. Para ello dispone de 493 puntos AF, 405 están dentro de esta zona automática. Para que os hagáis, hay unos 10 modos, hasta 10 modos diferentes de modo AF, que se pueden ajustar a diferentes áreas, más amplias, más delgadas, más estrechas, más verticales, más horizontales, para que dependiendo la forma que tenga el sujeto o la persona que esté fotografiando, así a la cadencia que se mueva, si más rápido, para arriba, para abajo, un movimiento más errático, un movimiento más uniforme, pues sea capaz la máquina de poder hacer ese seguimiento espectacular. En una cámara de estas características, como os podéis imaginar, es una característica muy importante. Para ello, mucha de la culpa, os he hablado del sensor al principio, más de 45,7 millones de píxeles, por supuesto tipo apilado, BSI o retroiluminado, y que bueno, pues nos permite tener una calidad de imagen con estos 45 millones de píxeles. Parece ser que Nikon se asemeja más a la Sony A1 en este sentido. Cámara profesional, que ya veíamos con los 50 millones de píxeles de Sony A1 también, pues bueno, pues se acerca a unos valores que el profesional pues venía estando acostumbrado, esos 20, 24, 20 millones de píxeles en el caso de Canon incluso, ¿no? Y que bueno, pues nos permitía pues tener unos archivos más ágiles, un RAW más ágil. El RAW, el archivo RAW, ahora os explicaré también cómo lo resuelve, un poquito la misma semejanza que lo hizo Sony con Sony A1, pero en cualquier caso a lo que quería llegar es al Speed 7, que es el procesador que permite un poco mover todos estos datos, mover esos datos de velocidad de enfoque. Esto es gracias a este gran procesador, potente procesador, que te permite pues hacer este tipo de seguimientos de enfoque, de modo de enfoque que os he hablado. Un Speed 7 que también es culpable de llevar el rango de ISO desde 64 de una forma nativa hasta los más de 25.600 ISO, que te permite tener un rango enorme, y que incluso con un sensor de 45 o de más de 45 millones de píxeles te permite dar pues una cierta garantía en cuanto al ruido, aunque trabajemos a esos ISOs más elevados. Con lo cual la velocidad de enfoque, esta velocidad de gestión de datos gracias a este procesador, pues está francamente más que consolidado. En el tema de la velocidad habría que hablar de la velocidad de disparo, no solo el enfoque, porque bueno, siempre que hablamos de cámaras, de este concepto, de esta manera de disparar, pues estamos hablando de cámaras pues donde la velocidad de disparo pues es francamente un dato muy importante. Os decía en el titular al principio del vídeo, 120 fotogramas por segundo. En este caso tiene algo de truco porque hay recorte de imagen, no sería con el fotograma completo de 24 por 36, se reduce como a unos 11 millones de píxeles y solo en una calidad JPG, pero ojo, estamos hablando 120 fotogramas en un solo segundo, con lo cual, bueno, cuánto nos hubiera gustado tener una foto de 11 millones de píxeles y tener la posibilidad de elegir en un solo segundo 120 imágenes, ¿no? Es una auténtica salvajada. La velocidad de ráfaga, digamos, normal o estándar son 20 fotogramas por segundo, a lo que estamos más que acostumbrados también en otros modelos de cámaras de este concepto, de estas que vengo nombrando en Canon y en Sony, en lo que es su competencia, en lo que ha hecho reaccionar a Nikon, y yo creo que, bueno, pues insisto que solo espero que en este año 2022 pues tengamos la capacidad real de poder entregar todas estas unidades que nos estáis demandando ya, cosa que, bueno, yo creo que son muy buenas noticias, y estaremos viendo o expectantes o vigilantes que la capacidad de fabricación de la propia Nikon pues sea capaz de nutrir. Esto sería la mejor de las noticias, ¿no? Venimos de pasar calamidades todo 2021 y esperemos que este 2022 se mejore, con todas las marcas en general, pero con Nikon en particular, con algunos modelos como Z7 II, Z6 II, que ha habido tantas dificultades de producto, y esperamos que Z9 no herede este tipo de problemas. Insisto que, bueno, no es el problema ni el motivo del vídeo, pero sí que tengo que hacer alusión de ello, pues porque sé que os crea expectativas, y bueno, os tengo que decir que los tiempos de espera pues serán largos, aun con estas, insisto,
visto que la cámara, pues en la pre-order que ha habido, incluso sin saber el precio, ya teníamos una buena lista de usuarios. Les decía, velocidad de enfoque hasta 20 fotogramas por segundo en esa velocidad normal, un buffer incansable, porque realmente es capaz de hacer ráfagas de hasta 1000 archivos RAW. Aquí en estos 20 fotogramas por segundo podemos disparar a RAW, en calidad RAW, y podríamos hacer hasta 1000 fotogramas, 1000 RAW seguidos en esas cadencias de disparo gracias a ese buffer, ¿no? Lo que os decía, ese potente, súper potente procesador Speed 7 que te permite gestionar pues estos datos de velocidad de enfoque, de disparo. Os decía que el archivo RAW, bueno, como ya hizo Sony con A1, para que vaya un poco más ágil, para que esos 45 millones de píxeles no se castiguen, sí que tenemos la opción dentro del menú de elegirlo de una forma más comprimida, de tal manera que tengamos el RAW auténtico o verdadero o el más potente, digamos, pero tenemos una manera de comprimir el RAW sin perder demasiada información, por no decir muy poca, y conseguir que la máquina pues vaya más holgada. Quizás sea la manera pues más inteligente de utilizar. El obturador, que bueno, podemos llegar a rangos de hasta un 32.000 avos de segundo, la obturación electrónica, de 30 segundos de, digamos, la exposición más lenta, que de luego es una auténtica maravilla. El vídeo es una de las terceras características, ¿no?, que también pues tendríamos que destacar. Hemos destacado la ergonomía, la solidez, todo el tema de la velocidad, el enfoque y en el disparo. Y la tercera gran, digamos, punto que yo me había marcado aquí son las características de vídeos. Por eso os decía que no es una cámara que, bueno, para el fotógrafo de naturaleza, fotógrafo periodista, fotoperiodista, que bueno, pues anda detrás ahí del político, fotografía de un periódico y tal, pues bueno, fantástica, es una cámara que encaja perfectamente, fotografía de naturaleza, ¿no?, esa fotografía de seguimiento de pájaros, etcétera, etcétera, pues una cámara que va a encajar muy bien, pero en cualquier caso, el videógrafo que vaya buscando unas características, pues fijaros, os decía al principio también, ese 8K 60p, que es una de las características que puede tener la cámara. Realmente se puede programar el 8K desde 24p a 60p, ajustándolo a 30p podríamos hacer más de 120 minutos de grabación continuada, lo cual es una auténtica pasada. Esto sí que es un poco romper las reglas del juego con respecto a lo que pueden hacer otras cámaras sin espejo en el mercado, y yo creo que Nikon aquí ha hecho un gran esfuerzo, y el 4K pues lo podríamos configurar hasta 120 fotogramas por segundo, pues para hacer un cámara lenta, pues una calidad 4K sin ningún tipo de problema. Pues tenemos la posibilidad de grabar a 422, ProRes, en HQ, podemos tener la posibilidad de también grabar en NRAW, en el Nikon RAW. O sea, son muchas las características dentro del mundo, dentro del entorno vídeo profesional, que yo creo que a muchos videógrafos que a lo mejor hasta la fecha no se habían propuesto, ¿por qué no una Nikon? O porque fueran usuarios de Nikon en cámaras de fotos, pues con Z9 luego vamos a tener una cámara que sí me va a permitir estos increíbles valores, diría yo, de vídeo, ¿no? Con lo cual he querido destacar esta tercera opción. Y luego ya son la suma de muchos pequeños detalles, ¿no? Este visor a nivel de ojo espectacular, uno de los visores con más resolución del mercado, más de 3000 nits, y que, bueno, pues no se apaga cuando hacemos esos disparos de hasta 120 fotogramas por segundo, como os decía, aunque fueran SJPG, ojo, manteniendo el enfoque automático, porque os he dicho que sí, se reduce, hay recorte, 11 millones de píxeles, pero mantendríamos el enfoque automático sin ningún tipo de problema, con cualquiera de las modalidades que os he explicado, y que te permite, bueno, pues tener nada de blackout, es decir, vamos a tener la posibilidad de que no nos quedemos ciegos nunca con el visor, siempre estamos viendo lo que está viendo la cámara, lo que está viendo el objetivo, y esto, bueno, pues para cuando quieres determinar la fotografía exacta, cuando haces fotografía de acción, creo que es un detalle muy a tener en cuenta. No os lo he dicho en la obturación, pero estamos obturando hasta un 32.000avo, y bueno, muchas veces pues fotografía deportiva, fotografía del típico golfista que hace ese swing rápido con su palo de golf, ¿no?, con su drive, y que, bueno, pues a veces nos sale distorsionado, el famoso ruling shooter, que no deja de ser, bueno, pues la forma que tienen de escanear estos sensores CBOS, digamos, no es un escaneo que hace de arriba abajo, y bueno, pues ya está de tal manera corregido para que no nos encontremos las deformaciones ni en los balones de fútbol que parezcan de rugby, ni en las raquetas que parezcan objetos raros ahí que tiene el tenista, ni que los palos de swing parezcan un arco aquí de los indios, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un ruling shooter prácticamente eliminado, y esto en cámaras deportivas pues realmente es un dato a tener muy en cuenta. Y más detalles como la interconexión, la posibilidad de conexión a FTP, pues todo lo que es el tema del cableado, por supuesto, bueno, pues entrada HDMI, salida HDMI, quiero decir, de la grandota, de las que nos gustan, entrada de micrófono, auriculares, la entrada LAN, pues para conectarse a una FTP y poder transmitir pues esos archivos RAW en máxima calidad, posibilidad de remotear incluso varias cámaras a través de una cámara que funcionara como principal, y hacer una multigrabación en un momento dado. Son muchas
muchas las prestaciones que tiene dentro de lo que es el mundo del conexionado y bueno, pues una antena wifi incorporada en la propia máquina y que te va a permitir incluso con el teléfono, un teléfono 5G de última generación, tipo smartphone como el que tengo yo aquí en la mano, podríamos conectarlo y poder tener también incluso la posibilidad de transmitir archivos pesados a través de ello, ¿no? Compatible con toda la línea de objetivos Nikon Z, por supuesto, los cuales vamos viendo y a los que me seguís en este canal de YouTube, en nuestros directos que hacemos todos los jueves en Twitch, 6:30 de la tarde, recordar esas preguntas y respuestas en pleno directo. De hecho, la tuvimos, no sé si ya fue hace un par de jueves o una cosa así, en el directo que tocaba esta primera unidad de Nikon Z9 y bueno, ya hemos podido servir las primeras y que desde luego, bueno, pues con paciencia tendréis todos vuestra Z9, aquellos que la tengáis encargado y a los que no os lo digo, que lo hagáis desde ya, que esperéis pacientemente, que bueno, precio 6.500 euros, está dentro de la dosis, estacazo, como lo queráis llamar, habitual de estos fabricantes, más o menos en el mismo precio, un poquito más que la Canon EOS R3 y un poquito más barata que la Sony A1, un poco ahí es un poco por donde se manejan todas estas cámaras, y os decía, compatible con esta gama de objetivos que tanto vamos o que tanto decimos que va creciendo, quizás eche de menos algún telelargo, aunque hemos visto ya alguna foto por ahí en algún bodegón de la propia marca, donde aparece ya pues quizá un 400 2.8, que será un futurible, 500 o 600 F4, son teleobjetivos que yo creo nativos del sistema Z que estarán por venir y que probablemente este 2022 lo veamos, ¿no? Por supuesto, con el adaptador FTZ pues podréis compatibilizarlos con los, creo que son más de 100 objetivos que tiene el fabricante, pero bueno, siempre vais a conseguir la mayor calidad con esos objetivos Z, que en los básicos ya no falta nada, ¿no? 14-28 2.8, 24-70 2.8, S70 200 2.8, con lo cual esa santísima trinidad la tenéis ya garantizada con los objetivos nativos de Z, y luego, bueno, pues un montón de ópticas interesantes, del 105 macro al 100-400 que acaba de venir, para los más comodones, entre los que ya sabéis que me incluyo siempre, ese 24-120 F4, un objetivo que siempre ha sido un objetivo de éxito dentro de las cámaras full frame de reflex del fabricante, que existían en el formato F y ya hay uno en Z, y muchos otros, ¿no? Como el 50-1.8 que tengo aquí, o yo que sé, el 20 milímetros, el 40 F2.8, que también F2, que ha tenido mucho éxito, también mucha aceptación, 28 2.8, o sea, un montón de ópticas nativas, y aunque echemos de menos algunas, probablemente Nikon, bueno, como está haciendo otros fabricantes, haga crecer el sistema Z pues a un nivel increíble. Y yo creo que no se me olvida nada más de lo que os quería contar de esta nueva maravillosa Nikon Z9, de esta cámara que de luego pues no me extraña que dé que hablar, porque creo que estamos hablando ante una cámara extraordinaria, rápida donde las haya, cómoda. Tendría que acabar el vídeo diciendo que es muy intuitiva, ya lo sabéis porque lo comenté en una ocasión, que fui usuario de Nikon durante muchos años, y bueno, pues la verdad es que tener una Nikon de estas características ya dentro del mundo de la sin espejo, aunque con Z6 II, Z7 II, incluso las anteriores, ya teníamos algo pues parecido y nos gustaba un poco las sensaciones, con eso es un poco recordar, ¿no?, aquello de la Nikon D3, que fue mi última Nikon profesional, con la cual disfruté muchísimo y trabajé y también gané mucho dinero haciendo fotos, ¿por qué no decirlo? Y que bueno, pues no deja de ser una cámara que te permite pues recordar aquellas sensaciones que ya tenía, ¿no?, de cámara pro sin espejo, y que yo creo que le hacía falta al fabricante pues ponerle un poco de ahí, ¿no? La presión y la competencia es mucha y yo creo que no deja nada en el tintero, y creo que ha sacado un producto maravilloso, solo deseando, eso sí, que tenga la posibilidad de producción masiva y que podamos venderla pues con la gran demanda y expectación que está generando desde el principio, ¿no? Y ya os decía, poco más os cuento. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, os pido el like que habitualmente hago. Ya sabéis que estas redes sociales que aparecen por aquí abajo son muy importantes, que nos sigáis en ellas, porque es en ellas donde anunciamos muchas de las promociones, ofertas, actividades, sin fin, directos, que hacemos en nuestro canal de Twitch. Recordar otra vez, 6:30 de la tarde, todos los jueves, estamos ahí pasando un rato divertido, y que bueno, pues traemos y hacemos un unboxing de lo último que hay en el mercado. Luego está la review más tranquila, con ya tocando la cámara y habiendo hecho más cositas con ella, como la que estoy aquí estrenando prácticamente el año 2022 con todos vosotros. Y bueno, pues para los que no estéis suscritos a este canal de Fotografía Arte, pues ya sabéis, en YouTube hay una campanita por aquí abajo también que aparecerá con las notificaciones activadas, para que desde ya pues estéis con todas las novedades fotográficas prácticamente según salgan en el mercado, pues en vuestras casas. Si no es el mismo día, pues será un poquito después. Tampoco tiene uno muchas ansias de que sea el primero, ni el segundo, ni tal. Lo intento hacer a mi manera, y que bueno, pues yo creo que el tiempo y la razón y las maneras y los seguidores y las visualizaciones y todos los agradecimientos que me prestáis, pues yo creo que lo agradecéis enormemente. Así que no me enrollo más, fotografinautas, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.